Hola, hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Reciban una preciosa bienvenida y un caluroso saludo de parte de nuestros pastores aquí de la Iglesia Esperanza de Vida. Queremos invitarle a ustedes a que nos acompañen cada miércoles al ser las 7:30 de la noche con la reunión general. También tenemos el culto de jóvenes y le pido de verdad que los sábados a partir de las 7:30 de la noche invite a amigos, a jovencitos que les fascina escuchar y aprender de la palabra de Dios. Será un tiempo precioso. Y por supuesto, cada domingo al ser las 10 de la mañana con un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Agradecerles también a cada uno de ustedes por la fidelidad, por ayudar a la iglesia a través de sus diezmos y ofrendas que continúan, porque estamos haciendo la labor que cada día hacemos. Gracias y prepárese desde ya para escuchar un poderoso mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros una vez más, fielmente conectados ahí a las redes sociales, dejando que la palabra de Dios llegue hasta su hogar, hasta su corazón y recibiendo un mensaje de esperanza. De verdad que doy gracias al Señor por estas oportunidades. Muy contento y muy agradecido con el Señor porque a través de este medio podemos llegar a tantas personas, pero también muy contento porque estamos pronto a regresar a los cultos presenciales. Seguiremos transmitiendo también por Facebook, pero también lo seguiremos haciendo a través del lugar donde siempre nos reunimos, en el templo, donde vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Así que hoy quiero animarle para que usted disponga su corazón ahí donde está y que pueda recibir esta palabra de la mejor manera, de la mejor forma, en compañía de su familia. Yo le invito a que le diga a las personas que están a su alrededor, vamos a guardar silencio, vamos a crear el ambiente, vamos a recibir la palabra del Señor y a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hoy quiero hablarle sobre el tema vuelve. Vuelve a lo que tenías en Cristo. Vuelve a lo que sabes que tal vez has venido perdiendo. Regresa una vez más a tu casa, a la casa del Padre. Vuelve a latir una vez más en lo que el Señor no ha terminado de hacer contigo, porque es que Él no dejó una obra inconclusa en tu vida. Él sigue trabajando, pero muchas veces nosotros nos alejamos, nos separamos de Él de una u otra forma, dejamos de hacer ciertas cosas que nos benefician, nos ayudan, nos bendicen, y empezamos a enfriarnos y no nos damos cuenta, y cuando lo notamos es cuando ya estamos bien lejos y no sabemos en qué momento nos desviamos de ese camino que nos bendice, nos edifica y nos ayuda. La palabra de Dios dice que Él nos invita, en Hebreos dice, Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente ante su presencia. Vea que dice acérquense confiadamente, y el hablar acérquense es de distanciamiento. Hay una distancia por el cual hemos dejado de acercarnos confiadamente, hemos dejado de buscarle confiadamente, hemos dejado de estar con Él en ese tiempo y en ese momento. Y es que esta es una carrera que usted y yo tenemos que correr. Escúcheme bien, con mucha paciencia, pero sobre todo con inteligencia. Esta no es una carrera contra el reloj, esta no es una carrera de fuerza, esta no es una carrera de quién es el más rápido, no, esto es una carrera técnica. Hay que saber correr la carrera en Cristo. Hay que saber correr. Aquí no cuenta quién llega primero, cuánto tiempo hizo, si rompió el récord. No, aquí lo que cuenta es llegar. Así que pacientemente hay que correr esta carrera. Hay que volver a levantarse si sientes que has caído, si sientes que has tropezado, si sientes que ya no puedes más, volver a levantarse y seguir adelante corriendo, porque eso es a lo que el Señor nos llama, a correr, a no detenernos, a no mirar atrás. El pastor Rodolfo predicaba la semana pasada y decía: he decidido
seguir a Cristo. Así que esta es una preciosa oportunidad para seguir corriendo, para volver y decirle: Señor, he decidido seguirte. Dejar atrás el mundo, dejar atrás lo que me desanima, lo que me hace perder, para seguir caminando contigo. Y es que hace unos días mi esposa y yo conversábamos de que qué triste es saber, qué lamentable que hay personas que han dejado de correr esta carrera espiritual para correr otras carreras que no les lleva a nada bueno, carreras que tal vez no son de bendición, carreras que tal vez no les edifica, carreras que tal vez no tienen nada que ver con su vida espiritual y mucho menos con una recompensa eterna. Esta es la carrera de la vida, amigo. Tienes que volver a la carrera. Si te has venido enfriando, si has venido dejando de hacer, debes volver nuevamente a lo que el Señor quiere hacer contigo, a lo que Él te está invitando, a lo que Él quiere anhelar y que te dice: regresa una vez más. Es volver al primer amor, es volver a esa senda antigua, es volver a esos primeros pasos a los que el Señor nos invita y nos llama en ese tiempo. Y el problema de correr la carrera, ya sea la espiritual o la que no es correcta, tiene algo que nos afecta a todos por igual, y es que nos cansamos, nos agotamos, nos quedamos sin fuerza, sentimos que tal vez ya no podemos más. Y por eso la palabra del Señor dice que no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso le decía ahorita, no es una carrera de resistencia, a ver cuánto aguanta, porque tarde o temprano te vas a agotar, te vas a cansar y vas a querer dejar tirado todo. A todos los seres humanos nos pasa, nos cansamos, nos agotamos y queremos tirar la toalla, ya no queremos seguir y nos alejamos. Es con su Santo Espíritu, es su Espíritu Santo en nosotros que nos da la fuerza. Diga el débil: fuerte soy débil en esto, soy débil aquí. Ahí en esa área donde sentimos que ya no podemos más, es donde el Señor nos dice: yo quiero que mi espíritu te ayude, yo quiero que te fortalezcas en mi espíritu para que sigas corriendo con paciencia y a buen paso seguro esta carrera. Es continuar. ¿En qué nos cansamos? Nos cansamos de esperar, nos cansamos de creer, nos cansamos de tratar, nos cansamos de buscar, nos cansamos de intentar. Todos nos cansamos. Yo sé que usted está cansado de la cuarentena, de que puede salir, de que no puede salir, de que le toca un día, de que otro día no, de que no puede ir a este lugar, de que hay lugares cerrados. Nos cansamos, pero esta es la realidad en la que estamos viviendo. Así que usted tiene dos cosas: o se cansa, se cruza de brazos y se echa a morir, o empieza a renovar su mente con la palabra y decirle: bueno, Señor, a pesar de que hay cosas que no puedo volver a hacer por ahorita y no sé cuándo las podré hacer, yo decido seguir ajustándome a este tiempo conforme a tu palabra, para no perder lo que tú tienes para mi vida. Es el principio de mantenernos, de seguir adelante, corriendo, de hacer las cosas para no cansarnos, para no agotarnos. Y hoy quiero hablarle precisamente, como le decía hace un momento, de volver. ¿Por qué volver? Porque hay mucha gente en este tiempo que conozco y gente que tal vez no conozco, pero sé que lo están pasando, donde se han sentido sin ganas de continuar, sin ganas de seguir. Han puesto una pausa en su vida espiritual y se han puesto a ver otras cosas, a hacer otras cosas. No estoy hablando cosas malas, no estoy hablando de pecado, no, pero tal vez se ha distraído con otras cosas que tal vez
no le ayudan mucho, que tal vez no le benefician espiritualmente y que han venido a agotarte, a cansarte y a enfriarte. Y a esos es a los que hoy quiero hablar, a los que de una u otra forma se han venido alejando de las cosas del Señor, a los que de una u otra forma se han venido enfriando poco a poco. Y tal vez sus pasos los han llevado más lejos, tal vez se encuentran en lugares distantes de donde estaban antes de que comenzara todo este evento de la pandemia. A esos es a los que quiero hablar. Y para eso quiero hacer referencia a un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y la palabra del Señor dice así: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Para que el hacha tenga buen filo, hay que afilarla, escúchenme bien, todos los días. Todos los días hay que afilarla. Estoy hablando del hacha, porque el leñador, que es el que casi siempre utiliza el hacha para cortar esos árboles, el leñador va a tener que emplear más fuerza si su hacha no está afilada. Si no se preparó, ya sea en la noche o en la mañana, y empezó a afilar y afilar y afilar, sacó ese tiempo, tal vez le llevó media hora, 45 minutos, no sé, afilando. Si no lo hace, esos 45 minutos que pasó afilando, los va a tener que sumar para hacerlo cortando, y no solamente sumar para cortar, sino que en esos 45 de más va a tener que emplear más fuerza porque ya no tiene filo. Así que al emplear más fuerza va a agotarse más rápido, su labor se va a hacer más lenta, más despacio, y el fruto de su trabajo va a ser más limitado. Todo por no haber sacado ese tiempo especial para afilar el hacha. Y cuando usted y yo dejamos de afilar el hacha, porque estamos ocupados, porque tenemos muchas responsabilidades, porque me levanté tarde y no tengo tiempo para afilarla, porque mi día está tan lleno de cosas, tengo que trabajar, tengo que conectarme, ahora tengo más trabajo que antes, tengo que hacer aquí, tengo que hacer el otro, la casa, sacar a los chicos, tengo que hacer un montón de cosas, no tengo tiempo para afilar el hacha, así que me la voy a llevar así, con lo que tengo, nada más, y a ver cómo me va. Y cuando regresa más cansado, más agotado, sin fuerza alguna. ¿Por qué? Porque su hacha está perdiendo el filo. Porque su hacha está dejando de ser efectiva, porque su hacha ya no es como al principio. Y claro, esa hacha la podemos ver reflejada en nuestra vida espiritual. Cuando usted deja de buscar la presencia de Dios, cuando usted deja de acercarse a Él continuamente, cuando usted le dice: Señor, hoy no puedo, tengo mucho sueño, no puedo buscarte. O cuando usted dice: Señor, hoy voy rápido, no puedo orar, no puedo estar contigo, no puedo leer la palabra, ni siquiera un versículo, tengo que irme. Usted comienza a dejar de afilar el hacha. Empieza a dejar de fortalecerse en el Señor. Comienza a dejar de hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, y comienza a agotarse tanto espiritualmente como físicamente. ¿Qué es lo que mucha gente dice hoy en día? Estoy cansado. Estoy cansado. Mucha gente ha dejado de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Estoy cansado de leer la Biblia. Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de orar. Estoy cansado de no ver nada. Estoy cansado. Y cuando usted habla con estas personas que tal vez se sienten agotadas, que tal vez se sienten sin fuerzas, y les hace la primera pregunta: ¿has dejado de afilar? ¿Has dejado de buscar su presencia? La mayoría te dice: sí,
Dejé de buscarlo. Yo sé que dejé de buscarlo. Es ahí la respuesta. Si usted quiere ver resultados, continúe. La palabra de Dios dice, y escúcheme por favor muy bien, dice: separados de mí, nada. Ojo, dice, nada podremos hacer. No está diciendo separados de mí algunas cosas. No, separados de mí de vez en cuando. Separados de mí, quién sabe. No, dice, separados de mí, nada podrás hacer. Y no aplica restricción. Podrás mantenerte en algunas cosas, pero en esto no. No dice eso. Dice, nada podrás hacer. Y nada es nada. Y por eso comienzas a sentirte débil, cansado y sin fuerzas. Por eso comienzas a ver que las cosas se te vienen encima. Por eso comienzas a sentir que no estás avanzando, porque nada puedes hacer. Por eso empiezas a tener pereza, sueño, letargo. Empiezas a sentirte cansado, sin ganas de seguir, porque nada puedes hacer. Y entre más pasa el tiempo, menos puedes hacer. Y entre más pasa el tiempo, más de tus fuerzas humanas tienes que emplear. Y entre más pasa el tiempo, más de esas fuerzas que estás empleando, empiezas a agotarte y a cansarte y a dejar todo tirado. Y esa es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Se han cansado, han agotado sus fuerzas. No pueden hacer nada, ya no tienen nada en su depósito de adoración. Lo que tenían lo agotaron, la reserva que les quedaba ya se fue, están raspando la olla, ya no hay más. Y lo único que queda es simplemente tratar de seguir con el agua hasta el cuello. Hay tres tipos de leñadores que utilizan el hacha. Estoy hablándole de esta hacha. Y son los tres tipos de leñadores con los que quiero hacerle hoy una comparación a nuestra vida espiritual. No sé en cuál de esos tres niveles de leñador te encuentras, pero quiero que lo analice conmigo, por favor. Y el primero de ellos es aquel leñador que dejó tirado todo. Dejó de insistir y ya no quiso seguir con su labor. Prefirió desaparecer el hacha. Es más, ya no hay hacha. No existe el hacha. Se fue, ni siquiera fue que perdió el filo. Es que ya no existe. Y esto me recuerda una historia en la Biblia que usted y yo conocemos. Todos conocemos desde pequeños. Y me refiero a la historia del hijo pródigo. Aquel jovencito que le pide a su padre que le dé su herencia, que le dé lo que le corresponde a él. Y ya sabemos, se va y la malgasta, hace su vida, todo lo que el padre le había enseñado, todo lo que había vivido, todo lo que había crecido en él, en ese hogar, toda esa formación, esos principios, pareciera que de la noche a la mañana son borrados, son quitados, y comienzo a hacer las cosas a mi manera, a mi antojo, como yo quiero hacerlas. Y empieza a perder todo a tal grado que ya ni siquiera pierde el filo del hacha. Ya no estamos hablando de que es que de vez en cuando oro. No, ya llegó a un nivel en donde no quiero nada, ni con Dios, ni con la iglesia. No quiero nada con nadie, que el pastor no me mande mensajes, que nadie me escriba. No quiero nada, quiero vivir solo. Me voy a dedicar a trabajar, me voy a dedicar a hacer las cosas, y se concentra en eso y el resto murió. Ese tipo de persona, lamentablemente, la estamos viendo hoy en día en medio de esta pandemia. Personas que antes de que la pandemia llegara, a principios de año, estaban fortalecidas en el Señor, estaban caminando, tal vez con pruebas, con luchas, pero se mantenían, seguían, sabían lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, estaban esforzándose, pero la pandemia llegó a ser el pretexto para decir: ya no más. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir haciendo las cosas? ¿Para qué voy a seguir conectándome? Ya no siento nada, ya no quiero seguir. Y más bien se fueron al otro extremo.
y andan totalmente lejos del Señor, lejos de las cosas que el Señor les ha hablado. No volvieron a abrir la palabra, ni una sola oración. No hay un cambio en sus vidas. Simplemente se dedicaron a vivir la vida loca, a hacer las cosas de este mundo y a practicar lo que el mundo les da. El segundo leñador tiene que ver con una persona, con aquel hombre que regresó a su antigua vida por las preocupaciones que le rodean. Me refiero a aquella persona que, sabiendo lo que tiene que hacer, dejó de hacerlo. No se ha alejado del todo de los caminos del Señor. No ha negado a Cristo, no ha negado a la iglesia, no ha negado estas cosas. De vez en cuando se conecta, de vez en cuando pone una canción en la radio cristiana, de vez en cuando lee un versículo, pero regresó a su antigua vida. Las preocupaciones pudieron más sobre él. Así que de vez en cuando afila el hacha, otras veces no. De vez en cuando saca ese tiempo, otras veces no. Depende de cómo se sienta de ánimo. Lo hace, no lo hace, sigue, no sigue, se mantiene, no se mantiene. Ese me recuerda la historia de Pedro, que después de que Cristo murió crucificado, él decidió regresar a su antigua vida. La preocupación de saber de que su maestro había muerto, de que los estaban siguiendo a ellos también, de que estaban o se sentían solos, a pesar de que no era así, de que sentían que ya se había acabado todo, lo hizo pensar: ¿qué estoy haciendo aquí? Y empezó a mirar hacia atrás para regresar a su antigua vida, a ser aquel pescador del cual el Señor ya lo había llamado y le había invitado a que dejara sus redes para que tomara el llamado que el Señor tenía para él. Personas que sí, ahí estoy conectado, ahí estoy viendo, ahí veo al pastor en el Facebook de vez en cuando, ahí sigo una que otra prédica, ahí estoy, pero se olvidaron de su llamado, se olvidaron de lo que Dios quiere y les llamó a hacer. Se olvidaron y se han olvidado en esta pandemia de que Dios los llamó a algo más que estas 4 paredes. Ningún ministerio está sujeto a 4 paredes. Yo no estoy sujeto a 4 paredes. Usted que canta no está sujeta a 4 paredes. Usted que trabaja con niños no está sujeta a 4 paredes. Solo cuando estábamos en medio del templo hacíamos, cumplíamos, pero ahora que estamos aquí en la pandemia, pues ahí sigo conectado, pero no, ya no hago lo que me toca. Ya no tengo iniciativa, ya no busco, ya no me acerco, ya no estoy caminando. A ti te estoy hablando en esta mañana. Usted que sigue creyendo en las cosas del Señor, usted que sigue de vez en cuando orando y de vez en cuando leyendo la Biblia, un día raro ahí se levantó y sintió ganas de orar y oró. Un día ahí sintió ganas de abrir la Biblia, leyó un pedacito, le sacó una foto, lo subió al estado y ya con eso se siente tranquilo. Tienes que regresar, dice el Señor. Tienes que regresar. Ese no fue el propósito por el cual morí por ti. No te estoy diciendo que regreses a tu vida pasada. Sigue. Esta pandemia no ha detenido el plan de Dios sobre tu vida, así como la muerte de Cristo en esa cruz no lo detuvo para cumplir el propósito en Pedro. Esta pandemia no detiene el poder de Dios para cumplir el propósito en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el que empezó la obra en ti va a ser fiel en acabarla, en terminarla, en llevarla hasta el final. Pero tienes que regresar, tienes que volver. No puedes seguir en ese mundo, en esa situación, viviendo a eso. Pedro pensó: se murió Cristo, lo crucificaron, lo negué, no sé qué hacer, no voy a tirarme al mundo, no, ya conozco, pero no voy a seguir con esto. Así que decide regresar a su antigua vida. Tal vez algunos han decidido regresar y lo que tanto había costado de que trabajaras, de que formaras parte, ahora simplemente te conformas con poner de vez en cuando el Facebook y estar viendo
la prédica, porque estoy más distraído con lo que pasa alrededor, con mi hijo, con mi hija. Le hablo a aquel, le hablo al otro, me río, me levanto, tomo agua, como. Ahí está predicando el pastor, ahí escucho. Y tomamos la palabra de Dios a la ligera, como si fuera el cine. Ahí estamos. Me levanto, voy, compro las palomitas, me distraigo, después pregunto qué pasó o algo que sea. Pero sabe, este no es el cine. Esta no es una película. Lo que te estoy hablando hoy es la viva, real y poderosa palabra de Dios, que tiene el mismo efecto presencial que a través de este medio. Hace exactamente lo mismo si tu corazón está dispuesto. El problema no es de este lado, porque de este lado enviamos el mensaje, de este lado preparamos, como todos los domingos, la mejor palabra para tu vida. Pero del otro lado, tu corazón, el receptor, tú eres el que estás decidiendo cómo recibes este mensaje. Hay personas que dicen, pastor, es que no es lo mismo, no es igual. Claro, no es lo mismo, jamás es lo mismo, pero sí es la misma palabra. Y llega de la misma forma. ¿Qué haríamos con esos lugares allá en la ventana 1040, allá en los grupos musulmanes, donde es prohibido hacer iglesias, donde las personas los misioneros que ganan a otros para Cristo no pueden reunirse a cantar ni a alabar, sino que a través de una llamada, a través de un mensajito, una carta, simplemente van recibiendo el mensaje y han aprendido a caminar en Cristo, no porque se reúnen en grupos, sino porque tienen una vida personal con el Señor y han aprendido que la iglesia, el templo, no es su alimento primordial espiritualmente. El templo se convierte en un lugar donde venimos todos para compartir de lo que durante la semana Dios me habló a mí. Ese es el segundo leñador, el leñador que quiso volver a su antigua vida y dejó de lejos el llamado que Dios le venía haciendo, simplemente porque pensó que esta pandemia lo había determinado. Y el tercer leñador es aquel que sigue cortando árboles, sigue haciendo su labor, pero su hacha no se ha perdido, su hacha no ha perdido el filo, pero está empezando a dejar ciertas cositas. Y este es el más peligroso para mí, a todos, porque ese tiene que ver con aquel cristiano que sigue orando, que sigue buscando, pero se ha venido acostumbrando y está dejando y permitiendo ciertas cositas pequeñitas, parecen insignificantes, cualquiera diría no afectan en nada, pero están viniendo a hacer perder el filo de esa hacha. Y eso me recuerda la historia de aquel joven llamado Timoteo, un joven que estaba pastoreando, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba esforzándose con mucha pasión, con muchas ganas. No había dejado de leer, no había dejado de orar, no había dejado de buscar, pero se había empezado a desanimar poco a poco y había puesto atención a ciertas cosas a su alrededor, ciertos comentarios, y el fuego que había en él no se había apagado, no había cesado, pero había disminuido, había menguado, había bajado. Todavía seguía ahí, pero no tenía la misma fuerza, no era la misma altura, había bajado y bajado. Por eso Pablo se acerca y le da un hermoso consejo, le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es ese tipo de persona que ha venido como acostumbrándose a esto, a este punto. Bueno, me conecto, ahí estoy, sí estoy orando, pero perdió su tiempo con el Señor. Aquel tiempo de buscarle, estar a solas, de acercarse. ¿Sabe? Cuando usted y yo adoramos y estamos a solas con el Señor, lo que estamos haciendo son depósitos. Es como un ahorro para cuando vienen los momentos difíciles.
Entonces, cuando viene ese momento en que nos quedamos sin trabajo o no nos llegó la plata o llegó alguna eventualidad, tenemos esos ahorros, tomamos y podemos hacerle frente a esa situación de alguna u otra manera. Espiritualmente es lo mismo. Cuando estamos en la presencia del Señor y nos metemos y le buscamos a solas en nuestro cuarto y estamos ahí clamando y estamos leyendo su palabra y estamos buscándole a Él, cansados, agotados, venimos, le decimos: Señor, aquí vengo sin fuerza, pero aquí estoy como todos los días buscando. Estamos haciendo un ahorro espiritual, un depósito espiritual para cuando vengan esos momentos de flaqueza, esos momentos difíciles, esos momentos donde se siente uno que tal vez no tiene fuerzas, que ese día tal vez uno no se siente muchas ganas, que vienen problemas. Tomo de los ahorros espirituales, de lo que he buscado, de lo que he hecho con el Señor a solas, y comienzo a dar y a entregar de eso que he dado. Lo empiezo a recibir y me empiezo a fortalecer en el Señor. Lo increíble de estas tres historias, la del hijo pródigo, la de Pedro y la de Timoteo, es que no terminaron ahí. Y esta es la parte en donde hago mi mensaje de vuelve, de regresa. Porque el hijo pródigo, a pesar de que había perdido su hacha, ese ni siquiera tenía el hacha. Ese estaba bien lejos. Se había ido al mundial completamente, se había apartado, no quería nada con el Señor, nada que tuviera que ver con Dios. Un día dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, voy a volver a la casa. Así que tomó la decisión de volver, de regresar. Él decide volver. Pedro, en medio de las circunstancias, Jesús ya resucitado, se le aparece, le habla una vez más, llega al corazón. Y Pedro, que tal vez no se había alejado del todo, pero estaba intentando regresar a su antigua vida, a cosas que ya no hacía, que las estaba empezando a retomar y a volver a hacer, se pone a pensar y dice: no, yo no puedo detenerme aquí, yo debo seguir sin mirar atrás. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Así que Pedro decide volver también, y vuelve con una fuerza tan maravillosa que en su primer mensaje se convierte en 3,000 personas. Y el tercero, Timoteo, que si bien no se había apagado su fuego y su llama permanecía, y ahí estaba haciendo la obra, había cierto desánimo. Venían perdiéndose ciertas cosas pequeñas, parecían insignificantes, pero estaban comenzando a quitarle el filo. Y él vuelve a avivar el fuego que fue puesto en él en un momento, y vuelve a retomar eso. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Que las tres comenzaron a perder el filo de su hacha. ¿Recuerda el versículo con el que empezamos? Quiero leérselo una vez más, pero quiero hacerle énfasis en la parte final. Dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Esta es la parte que quiero hacer énfasis. Dice: el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El éxito radica en la acción sabia. ¿Cuál es la acción sabia para que pueda la hacha funcionar bien? Pues hacerle filo. Es de sabios sacar el tiempo para afilar el hacha, ejecutarla de la forma correcta, y eso me va a llevar a tener éxito en el día y en la vida. Así que la acción sabia en esta mañana es regresar, es volver a esa senda antigua, es volver a ese primer amor, es volver a su presencia, es volver a lo que habías dejado de hacer, es volver a estar a solas con el Padre, es volver a buscarle, a doblar rodillas, es volver a estar ahí. Algunos están diciendo: uy, apenas hablan en la iglesia. No espere que hablan en el templo, no espere
quiere que abra un edificio no logra contener la presencia de Dios. Usted puede estar en su habitación y doblar rodillas y decirle: Señor, yo no voy a esperar al otro domingo, no voy a esperar que venga al culto, no voy a esperar a que el pastor decida abrir. No, yo voy a buscarte a ti, y cuando se abre ese lugar voy a llevar de mis depósitos, de mis ahorros espirituales, para compartir con mis hermanos. Gloria a Dios. Ahí es donde el Señor se manifiesta con poder. El avivamiento no comienza en medio de un culto, el avivamiento no comienza en medio de una reunión de varios. El avivamiento comienza en lo íntimo, en lo personal, a solas con el Padre. Regresa, vuelve a latir, regresa a ese primer amor y acércate una vez más a Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Pones tu mano en tu corazón, si es posible, y piensas por un instante: ¿qué tipo de leñador he sido en este tiempo? ¿En qué parte me encuentro? ¿Seré como ese leñador que estoy lejos, frío, hasta tal punto que he abierto mi vida al pecado y he vuelto a practicar tantas cosas de las cuales ya Cristo me había hecho libre? ¿Seré aquel leñador que preocupado por la situación, por lo que se escucha en las noticias, por lo que se dice que va a venir, me siento que ya no debo seguir con muchas cosas, me debo enfocar en otras, y estoy dejando de lejos el llamado al cual el Señor te hizo, y por eso te sientes cansado, cansada, sin fuerzas, y estás a punto de abandonar el propósito para el cual Dios te llamó? O de pronto eres el leñador que sigues, ahí estás conectado, pero poco a poco has venido aflojando ciertas cositas. Ya no oras con aquella intensidad, ya no buscas al Señor con aquella pasión, ya no lloras por leer su palabra, ya no es como aquel siervo que busca desesperadamente las aguas del Señor. Te conformas con una botellita de agua de vez en cuando. Tú y yo no somos camellos para reservar y guardar agua. Tú y yo somos comparados como el siervo que continuamente necesita buscar de esas aguas, esas corrientes de agua viva, para que fluyan dentro de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Tú conoces y tú sabes muy bien las situaciones que vivimos, Señor. Sabes muy bien las situaciones que pasamos hasta el día de hoy, Señor. Conoces nuestras luchas, nuestras batallas. Y si alguien sabe en qué nivel nos encontramos comparados a estos leñadores, eres tú y cada uno de nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos si en algo nos hemos enfriado. Perdónanos si hemos dejado de hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Perdónanos porque aún hemos usado esta cuarentena, esta pandemia, este virus como el mejor pretexto para dejar de hacer lo que tú me llamaste a hacer, Señor. Perdóname porque tal vez he tenido tantas cosas que hacer que he dejado de afilar mi hacha todos los días. Entendemos que separados de ti nada lograremos, no podremos hacerlo, Señor. Nada, absolutamente nada. Tú eres quien nos da la fuerza, tú eres quien nos da la vida, tú eres quien nos levanta, quien nos restaura, tú eres quien pone fuerzas en nosotros, aun cuando no tenemos ninguna. Por eso hoy volvemos a ti. Como el hijo pródigo regresó a casa, como Pedro regresó a su llamado, como Timoteo volvió a avivar ese fuego, así volvemos a ti, Señor. Volvemos a tu presencia, volvemos a ese primer amor, volvemos a buscarte de una forma íntima y personal. Yo te pido, Señor, que esta palabra rompa fronteras, rompa corazones, rompa cadenas, rompa prejuicios, rompa distracciones y toque el corazón de cada uno de los que nos está viendo.
que se sientan confrontados en este momento y que puedan volver su rostro a ti una vez más para seguir corriendo esta hermosa carrera y acercarnos confiadamente ante tu presencia una vez más. Bendigo a todas las personas que nos están viendo, Señor, y te pido que avives el fuego en cada uno de esos hombres y de una de estas mujeres, para que puedan retomar lo que han venido perdiendo. Recupera tu hacha, recupérale el filo y retoma la labor a la cual el Señor te llamó. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento tan maravilloso que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una pequeña oración, pero tú puedes seguir orando ahí en tu casa a solas. Terminaremos la transmisión, pero tú puedes seguir en comunión. No deje que el día se ponga, no deje que el día termine sin haber estado en su presencia. No dejes de afilar tu hacha y por favor vuelve a casa. Vuelve a latir, vuelve a la senda antigua, vuelve al primer amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos haciendo iglesia en casa. Bendiciones.